Jaime, la cámara. Sí, yo había entendido que nos quedábamos con caras malas. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en esta nuestra segunda transmisión en vivo del año de la Universidad Teológica del Caribe. Estamos muy contentos de conectarnos nuevamente con ustedes en vivo desde la UTC, trabajando lo que es en esta etapa nuestra oferta académica para la Escuela Graduada Luz M. Rivera Miranda. Estamos en directo. Mi nombre es la profesora Edna García, oficial de Planificación y Desarrollo de la UTC, y queremos darle la bienvenida, que puedan comenzar a compartir esta transmisión con otros, porque hoy venimos a hablar con dos de nuestros profesores de la plantilla de escuela graduada para que puedan conocer más a fondo lo que son los ofrecimientos y de qué van a tratar estas clases en la nueva sección académica en la cual estamos ya matriculando estudiantes en periodo regular hasta el 20 de febrero, y para los cursos intensivos de escuela graduada la matrícula culmina el 13 de febrero, así que todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al 787-761-0640 y poder pedir la información de nuestra escuela graduada y de nuestro programa subgraduados también, y verdad, responder a ese llamado del Señor en tu vida, así que te invitamos a que puedas compartir esta transmisión en vivo desde la Universidad Teológica del Caribe. Y precisamente para hablar de uno de los cursos que va a estar en oferta durante el tercer trimestre del año académico 2025-2026, tenemos con nosotros a nuestra coordinadora de la escuela graduada, quien también en este trimestre va a estar fungiendo como profesora de nuestros estudiantes graduados, la doctora Raquel Echevarría. Raquel va a tener, ¿verdad? Va a estar impartiendo el curso de exégesis de Gálatas, de la Carta de Gálatas. Este curso va a ser un curso intensivo, por eso recalcamos que la fecha de final para los que van a estar tomando los cursos de intensivos el 13 de febrero, ya que este curso será del 16 al 20 de febrero aquí en la UTC con la doctora Raquel Echevarría. Así que Raquel, te damos la bienvenida a esta transmisión. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien contenta de estar aquí con todos nuestros estudiantes y la facultad y bueno, y todos los fans que nos siguen. Sí, estamos aquí con con todos nuestros estudiantes, con egresados y con futuros estudiantes de la Universidad Teológica del Caribe. Y hoy venimos a hablar de una carta que a la gente le llama bastante la atención, Raquel, y vas a tener, ¿verdad?, la oportunidad de impartir ese curso durante el próximo trimestre en una sección intensiva del 16 al 20 de febrero. Y hablando precisamente de la Carta de Gálatas, que es una defensa apasionada de la gracia, del Evangelio de la Gracia, queremos preguntarte para que los estudiantes hagamos embocadura de lo que va a tratar este curso, ¿por qué esta carta resulta tan central para comprender lo que es la teología paulina, la teología del apóstol Pablo, y en particular para poder entender lo que posteriormente conocemos hoy día como la teología cristiana que se enseña? Mira, una de las cosas que hay ahora mismo nosotros durante el trimestre se va a dar la clase también de exégesis de Romano y mucha gente tiende a tomar Romano porque pues habla mucho de la justificación de la fe y todas estas cosas, pero muchos, yo no sé si es que no saben también que Gálatas se escribe primero que Romano
Y no sé si suena un poquito ofensivo para algunos, pero Gálatas es como si fuera un boceto de la carta a los romanos. No vamos a decir un borrador, es un boceto, Un porque boceto. él tira pinceladas de lo que es la justificación por la fe, la libertad cristiana sobre todas las cosas. Entonces, él entonces lo desarrolla más en la carta a los romanos, pero ese es el preámbulo. Y la carta a los Gálatas es una carta que a mí me apasiona porque tiene que ver mucho con lo que para nosotros hoy es la justificación de la fe y otras cosas que vamos a tocar más adelante y que la vamos a tocar en la clase, como la vida en el espíritu, la libertad cristiana, que son temas que nos atañen a nosotros hoy. Yes. Y precisamente, pues hablando de lo que nos atañe a nosotros hoy, muchas veces es bien importante, como bien establece, ya ahí los estudiantes pueden ir anotando, a los que les gusta anotar desde que ven nuestro live aquí en Facebook. Es importante conocer el contexto donde se escriben estas cartas y hacia quiénes se dirigían. Y uno de los grandes conflictos que se establece en Gálatas es el legalismo que quería ser promovido por los judaizantes. Entonces, cómo ese trasfondo en estas pinceladas, como bien dice que el apóstol Pablo empieza a dar antes de escribir Romanos, precisamente en la carta de Gálatas, cómo el trasfondo histórico, el trasfondo cultural e incluso el trasfondo religioso del cristianismo primitivo ayuda a entender este conflicto que había entre los Gálatas y las implicaciones cuando la iglesia de hoy o cuando aquí en la UTC lo enseñamos en el siglo XXI. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que primero tomar en cuenta, antes que todo, que debí decirlo primero, es que para estudiar el apóstol Pablo nosotros tenemos que verlo en claves escatológicas. Todo lo que Pablo escribe, dice, todas las frustraciones, los enojos, la manera en que se refiere a las iglesias, ¿no? Él escribe a cada comunidad, va filtrado por un pensamiento escatológico que significa que Pablo pensaba que Cristo venía en su tiempo. Entonces se frustraba y por eso uno del trasfondo, de ese trasfondo religioso, cultural, que debemos saber es que Pablo está siempre pensando y escribiendo que Cristo venía en su tiempo. Por lo tanto, todo hay que filtrarlo por ahí. Entonces, ese trasfondo que tiene, que necesitamos conocer de la carta, es que los judaizantes creían, y ese la centralidad de cómo yo dirijo el curso de Gálatas es con esta pregunta: ¿por qué si los judaizantes creían lo mismo que Pablo, que Cristo murió, que resucitó, que salva, no tenían la misma libertad que Pablo? ¿Por qué se quedaron en la? Esa es la pregunta que va a permear en todo el curso. Eso es lo que vamos a contestar. Entonces tiene que ver con la identidad. El pueblo judío no entendía cómo es que estos pueden ser salvos sin circuncidarse, sin seguir alguno de los ritos. Y entonces eso es lo que Pablo va a trabajar en la carta, y yo lo voy a trabajar un poquito distinto a cómo se trabaja tradicionalmente, porque pues yo lo trabajo desde el punto de vista de 3 crucifixiones, pero yo no voy a decir más nada, porque eso usted lo va a descubrir en la clase. Esto se va a descubrir del 16 al 20 de febrero en el curso de Gálatas. Pues mencionabas una palabra importante y es la palabra identidad. Conocer desde la identidad del judío que está en esa época al cual le están escribiendo esta carta, conocer la identidad o desde el punto de partida del que Pablo está escribiendo esta carta, pero precisamente Pablo establece como el contraste más fuerte dentro de esta carta y se la dirige, ¿verdad?, a los del cristianismo primitivo, que hay una lucha, y eso tiene que ver mucho con la identidad, precisamente entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y entonces, él afirma que literalmente Cristo es el que nos da la libertad para poder vivir en el espíritu. Entonces, como este mensaje, ¿verdad? Y esto es para dejarlos ahí con el sabor para que puedan matricularse en el curso intensivo, como este mensaje de Pablo, precisamente en esta dicotomía de vivir en la carne o vivir en el espíritu, transforma lo que es espiritual, lo que es ético e incluso lo que es la práctica pastoral de la iglesia de hoy día. Bueno, lo primero, que para Pablo solamente hay 2 formas de vivir: o en el espíritu o en la carne. O sea, ahí no hay nada entre medio. ¿Es blanco o negro? O eres un carnú, o eres un chuletero, o eres espiritual. Y precisamente
lo que es el capítulo 5, que habla del fruto del Espíritu, y el capítulo 6, que es donde está la centralidad, que es donde yo ubico la centralidad en el capítulo 6:14, que habla por esta cruz. Ahí vemos la centralidad de la cruz. El mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Y ahí están las tres crucifixiones de lo que vamos a hablar en la carta a los Gálatas. Y la única manera de poder vivir en el Espíritu es cuando tenemos la cruz como centro. Y eso es lo que, por eso que él dice, yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y entonces toda la carta se basa en esta esclavitud que produce el vivir en la carne y cómo este vivir en el espíritu es lo que nos da la libertad. Entonces, ¿por qué los judaizantes, si creen lo mismo de Pablo, todavía siguen siendo esclavos? Entonces va a redundar en esa centralidad de la cruz. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. Mire, 5 días intensivo no da, son 20 horas, pero sí lo podemos sacarle bastante, porque son 6 capítulos, si más o menos un capítulo por día y un poquito más del otro, lo podemos hacer medianamente bastante completo. Pero la verdad, si usted no se ha matriculado, hágalo porque la carta a los Gálatas nos va a transformar. A mí, cada vez que yo la leo, es como leerla nuevamente, o sea, como de cero, porque De cero. siempre se aprende algo de la carta a los Gálatas. Raquel, queremos darte las gracias. Nos has dejado a todos con ganas de matricularnos en el curso intensivo. Ya usted escuchó 5 días del 16 al 20 de febrero, curso intensivo de exégesis de Gálatas. La matrícula para estos cursos culmina el 13 de febrero, así que estás a tiempo de comunicarte con nosotros en horario de oficina al 787-761-0640 o en horario de, ¿verdad? Fuera de nuestros horarios de servicio, puedes conseguir la información a través del 787-370-6090 o en nuestra página web www.utcpr.edu. Así que Raquel, gracias por estar con nosotros y precisamente conectando esto último que nos habla Raquel, que tiene que ver de la identidad del ser humano, que tiene que ver con vivir en la carne o vivir en el espíritu. Esto literalmente es la dinámica diaria del ser humano, especialmente consigo mismo y en sus relaciones interpersonales. Y cuando hablábamos de lo importante que es lo espiritual y lo ético en nuestras dinámicas de iglesia, las iglesias son conformadas por familias. Así que en el primer lugar donde tenemos esta interacción acerca de que si vivimos en la carne o vivimos en el espíritu y cómo nos interrelacionamos como seres humanos, donde primero se refleja, donde primero, ¿verdad?, sale esa base es de la familia. Y precisamente con nosotros está el doctor Jaime Galarza, quien se estrena en la plantilla de profesores de la Escuela Graduada Luz M. Rivera Miranda. A usted le damos la bienvenida al UTC. Gracias, muchas gracias por este privilegio, por este honor a todo el equipo de la UTC a nivel administración. Así que para mí, un placer estar aquí como facultad invitada. Y usted me preguntará qué curso va a dar el profesor, el doctor Jaime Galarza, y precisamente va a ser el curso de consejería de familia. Consejería de familia va a estar disponible los lunes de 6 de la noche a 10 de la noche, los lunes en el tercer trimestre, comenzando el 23 de febrero. 10 semanas duran nuestros cursos de trimestre, así que a partir del 23 de febrero el curso de consejería de familia va a estar disponible en la oferta de nuestra escuela graduada, doctora Luz M. Rivera Miranda, y precisamente hablando de esto de la identidad, de cómo vivimos, queremos, ¿verdad?, tener ahora un diálogo con el doctor Jaime Galarza para darles este aperitivo de lo que va a tratar nuestro curso de consejería de familia. Y precisamente estamos hablando de la Biblia, todos lo estamos pasando en la Biblia. Doctor, queremos preguntarle, desde la perspectiva bíblica, ¿cuáles serían esos fundamentos esenciales para la familia, ¿verdad? Para la familia desde el curso, de verdad, desde la perspectiva del curso que va a impartir, y por qué esto es pertinente para lo que sería el acompañamiento y la consejería pastoral en el 2026. Gracias por la pregunta. Un saludito muy especial a toda la audiencia que está ahí conectada en vivo, también a los que se conecten de manera diferida, ¿verdad? Cuando salga grabado en las diferentes redes sociales y plataformas. Fíjate qué interesante lo que la doctora Raquel Echevarría nos comparte relacionado al pensamiento teológico del apóstol Pablo según la carta de Gálatas.
y cómo ella aclara que es sumamente importante conocer ese pensamiento teológico escatológico del apóstol Pablo, que su creencia en ese primer siglo de la era cristiana entendía que el Señor regresaba ya. Al otro día. Y cuando vemos otras cartas, pues él hace alusión de que él categóricamente cree que él se va a ir con el Señor. Él va a ser de los arrebatados para irse con el Señor. Pues precisamente ese entendimiento de lo que es la familia en el pensamiento teológico de la iglesia cristiana primitiva del primer siglo jamás se puede comparar al entendimiento de la familia en el siglo XXI, era posmoderna. Si yo le fuera a dar un apellido al curso, yo le pondría Consejería de Familia en el siglo XXI y era posmoderna. Porque el constructo de familia, como lo entendemos hoy día, jamás y nunca es como fue entendido antes de Cristo y en el primer siglo de la era cristiana, que no se daban las dinámicas que se dan hoy día. Y te voy a mencionar una para rápido. No había adolescencia. Se estima que María tuvo que haber estado embarazada entre 13 a 15 años, porque ya a los 13 años las niñas eran mujeres. Eso de la adolescencia, como nosotros trabajamos hoy día, yo soy especialista en adolescentes y como psicoterapeuta pastoral clínico diplomado y colegiado, yo soy especialista en adolescentes. Esa dinámica no la había en ese momento. No se iban los adolescentes con los novios, porque no habían adolescentes. Ya a Sí, los 13 años realmente. tú eras mujer, tú eras Mujeres, hombre. por eso hace el énfasis precisamente en la historia de María, que iba a ser entregada a José, y se hace el énfasis así. Exactamente. Se ve esa diferencia entre que no es como ahora que hablamos de niños, de preadolescentes, de adolescentes, de adultos mayores, pasábamos rápidamente, terminaban la niñez y ya eras adulto. Incluso muchos de estos niños los veíamos en las dinámicas que se salían a trabajar, era lo que culturalmente ocurría. Y ese modelo de familia judía no es el modelo de familia nuestro. Ese modelo de familia judeocristiana que se convierten al cristianismo después de haber sido judíos, no es el modelo de familia que nosotros tenemos. Entonces, cuando damos cursos como este, que rápido la gente que los va a tomar dice, no, pero yo quiero el modelo bíblico de familia, la familia de origen. Yo quiero seguir la defensa de valores pro familia como está en la escritura. Pero te pregunto, ¿conoces el pensamiento teológico de todas esas épocas? Porque estamos en pleno siglo XXI, era posmoderna. Fíjate que mis padres eran parte de la generación silente, porque mi papá nació en el 1930 y mi mamá en el 1932. Yo nací en el 1967. Entonces, hay generación silente, hay baby boomers, pero luego tenemos esas generaciones X, Y, Z, alfa, beta. Y es importante que los que nos están viendo sepan que en este curso yo voy a estar hablando de las brechas generacionales, porque es un curso de consejería de familia en el contexto eclesiástico y del ministerio pastoral. De manera que, ¿qué estamos haciendo en nuestros cultos? Que esas generaciones no encuentran un gancho, un anclaje para poder vivir una vida cristiana familiar de acuerdo al modelo bíblico con todas las exigencias que esta sociedad postmoderna del siglo XXI nos ha tocado vivir. Así que sí vamos a ir al modelo bíblico, sí vamos a trabajar con el modelo original, pero oiga, no lo podemos dejar ahí, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles y nosotros tenemos una influencia de razas y de culturas por lo español, por lo taíno, por lo africano, por lo anglosajón. Y no podemos evitar. De culturas, exactamente, todas las influencias de cultura
y, No no, y podemos la cultura evitar. es el inicio. Y no lo podemos evitar. Hay que actualizarse. Entonces, cuando yo escucho en la radio y veo programas de televisión enfocados en la consejería familiar, yo digo, Dios mío, ¿qué le va a pasar a esta gente? Nosotros no estamos 50 años atrás. Por eso es que estamos perdiendo niñez, gente en pubertad y adolescencia, que la iglesia no está proveyendo ninguna eh, programación que satisfaga sus necesidades. Así que este curso va a estar bien Va a estar interesante y sobre todo actualizado. Eso es lo mejor. Y precisamente hablando de actualización, una de las preguntas que queríamos hacerle como embocadura para que los estudiantes ya sigan, ¿verdad?, comunicándose con nosotros y puedan participar de este curso durante el tercer trimestre, era para usted como conocedor y por su experiencia, tanto profesional como ministerial, ¿cuáles podríamos señalar que es uno, dos, tres problemas, los problemas más relevantes que están enfrentando las familias en estas brechas generacionales donde tenemos que tener en contexto el Puerto Rico en el que vivimos y el Puerto Rico en el que vivimos a raíz de la palabra, ¿verdad? Tomando desde perspectiva que se debe pastorear o aconsejar a la familia desde una perspectiva de responsabilidad y de sabiduría? Profesora, gracias por esa pregunta, porque quienes se matriculen en este curso van a tener la bendición de tener la exposición a un material actualizado con el propósito de comprender todo lo que está sucediendo a nivel social. Vamos a partir de estas estadísticas. Este curso se va a estar dando presencial por Zoom desde Puerto Rico, pero pudiera ser que gente que nos esté viendo en Estados Unidos o en otros países, que yo tengo seguidores en otros países, pudieran interesarse en el curso. Nos vamos a responsabilizar también en actualizarle la información de esos lugares donde vienen. Pero fíjate la sociedad en la que estamos viviendo. 350,000 adictos a drogas, 550,000 alcohólicos, 850,000 pacientes de salud mental, 1 millón de personas registradas en el registro de diversidad funcional. 7 de cada 10 madres son madres solteras, no de una relación legal. 7 de cada 10 matrimonios se divorcia. 1 de cada 3 estudiantes sufre acoso escolar. El alza en el suicidio de adolescencia hacia la niñez temprana y de adultez mayor se ha disparado de una manera terrible. Sí. Y estas realidades son las que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder darle herramientas a los estudiantes para que tengan un proceso de consejería asertivo y efectivo. Problemas a nivel de familia. Número 1, problemas de comunicación. Los problemas de comunicación son la orden del día en la terapia matrimonial. De cada 7 matrimonios que busca procesos terapéuticos profesionales, de cada 10, 7 tienen problemas de comunicación graves. ¿Por qué? Porque tenemos pobre inteligencia emocional. Así que ese es otro de los problemas que vamos a estar abordando en el curso, porque las inteligencias múltiples no se conocían en el tiempo del apóstol Pablo. Y las inteligencias múltiples no se conocían en el tiempo de Adán y Eva. Son teorías de las ciencias sociales y el curso dice que tenemos que tener un diálogo fructífero con otros campos del saber, de manera que nosotros tenemos que escuchar y saber qué dice la psicología de ese tema, qué dice la sociología, qué dice la economía, qué dicen las ciencias naturales. ¿Qué dice la neurociencia espiritual? ¿Qué dice la teoterapia? ¿Qué dice la psicoespiritualidad? ¿Qué dicen los procesos psicoeducativos de teóricos como Bandura, Piaget y otros más que hacen acercamientos psicoeducativos al el rol de la familia? Pues eso lo vamos a trabajar en el curso porque no podemos permitir que sea un curso teórico ahí sin actualizaciones.
¿Qué pasa con la inteligencia social? Que es la capacidad, la habilidad, la destreza que tenemos los seres humanos de relacionarnos saludablemente con nosotros mismos Por lo que primero y luego podernos relacionar saludablemente con los demás. ¿Cómo yo manejo mis manifestaciones emocionales para tener autorregulación emocional en vez de estar diciendo que eso es el diablo y que es la carne y que es el pecado y que es el mundo? Mire, asuma responsabilidad porque trabajo, profesora García, trabajo con muchos Yes. líderes, pastores, Yes. evangelistas, misioneros, presidentes de ministerios, que mira, se les suelta la mano. Yo creo que es bien importante. Ha ido llevando esta cadena, yendo enamorándonos del curso. Es el hecho de, número uno, reconocer que hay brechas generacionales, que actualmente las familias están compuestas por diferentes generaciones con unas brechas amplias, teniendo también conciencia de que en Puerto Rico las personas en edad longeva son las que más, es la población más amplia de Puerto Rico, porque obviamente la tasa de natalidad ha disminuido. Es de las primeras cosas a señalar. Como bien señala, los problemas de comunicación aumentan esa brecha generacional en el ser humano, y el ignorar las perspectivas que analizan al ser humano o que estudian o que influyen en cómo el ser humano se comporta en sociedad, también puede, ¿verdad?, abarcar a no saber como quien dice, cómo abarcar, cómo trabajar esta consejería en familia, dado a estos escenarios que nos encontramos en el Puerto Rico del siglo XXI. Y precisamente hablando de eso, tenemos que entonces pensar que el ser humano es un ser humano integral, que tiene diferentes áreas en su vida: lo espiritual, lo biológico, lo emocional, lo psicológico, lo profesional, lo académico, las dinámicas de familia, dónde crecí, cómo me crié, dónde estudié, pero precisamente en este curso usted nos va a hablar de lo que es la comprensión integral del ser humano para entonces poder entender sus dinámicas. Entonces, ¿por qué es importante que la consejería en familia se enfoque en lo integral, y qué riesgo existe en que nada más nos enfoquemos solamente en una de las áreas del ser humano? Gracias, profesora, por la pregunta. Les comentaba que yo soy psicoterapeuta pastoral clínico diplomado y colegiado por el College of Pastoral Supervision and Psychotherapy. Yo tengo práctica privada en Puerto Rico. Yo también atiendo por videollamada, ¿verdad? Telemedicina, porque estamos teniendo unas dinámicas y unas situaciones de familia extraordinariamente críticas. En la universidad donde yo me formé, trabajamos, y mi mentor fue el doctor José de Batista Trinidad. Trabajamos un modelo holístico, un modelo integral. Es un modelo bio, psico, socio espiritual. Si tú te vas a otra universidad fuera de la UTC, no te van a dar un modelo integral holístico. Te van a dar un modelo biopsicosocial. Yes. La psicología, el trabajo social, la consejería profesional que se da por licencia, todas son bajo un modelo biopsicosocial. Nosotros vamos a trabajar el modelo biopsicosocioespiritual, que es un modelo holístico integral, para trabajar desde la raíz con las problemáticas que mencionamos y otras más, porque, profesora, le quiero decir algo. Este curso que vamos a ofrecer es para que sean primero los estudiantes los que sanen. Amén. Amén. Somos sanadores heridos, como dice Henry Nouwen en su libro El sanador herido. Búsquelo por internet, está gratis en PDF. Somos sanadores heridos. Les aseguro, directora, que los primeros a quienes le vamos a dar consejería familiar holística integral va a ser a los mismos estudiantes. La clase está dirigida a trabajar primero conmigo, después con los que viven en mi casa, luego los que viven en mi comunidad, los que son parte de la iglesia o el ministerio,
Y esto va en alcance hasta el mundo laboral. Se Pero multiplica, el efecto se multiplica todo tiene que empezar conmigo. del yo. Uno de los problemas, amarrándolo a la pregunta anterior y aterrizando con la de ahora, uno de los problemas graves, adicionales a los que ya mencioné, es el asunto de que en las familias hay disfunciones porque el vínculo con papá y mamá no ha sido sanado. Efesios recoge de Éxodo el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas larga vida. Hay gente que vive larga vida, pero no vive bien. Yo prefiero larga vida viviendo bien. Amén. Eso, directora, eso solo se logra con un proceso terapéutico, en un modelo psicoterapéutico único que voy a compartir en el curso para sanar el vínculo con papá y mamá, porque las personas que no tienen ese vínculo sano, no estoy hablando de la relación, vamos a diferenciar vínculo con relación. Vínculo es lo que me vincula. Si usted es mi mamá, yo tengo un vínculo con usted, pero yo no tengo que tener relación, pero sí tengo que tener el vínculo sano. Y hemos descubierto en este modelo de la teoría de la identidad del ser saludable del doctor José de Batista Trinidad, que va a ser uno de los modelos terapéuticos que voy a usar en el curso de familia, que cuando tú sanas el vínculo, tú puedes alcanzar la plenitud de vida, el propósito y la misión que Dios te dio cuando te trajo a este mundo. Porque el problema de comunicación, el problema del manejo de las emociones, de la inteligencia social, el problema de la sana administración de los recursos, del trabajo y todo lo que vincula a una familia, mientras yo siga viendo en usted el vínculo no sano que yo tengo con mamá o con papá, que pasa mucho, la esposa ve en el esposo las cosas que no están sanas en papá y, y el esposo ve en la esposa las cosas que no tiene sanas con mamá. Cuando logramos la comprensión y la aplicación de este modelo, yo le voy a devolver a la escuela graduada de la Universidad Teológica del Caribe estudiantes muy diferentes de cuando entren al curso y cuando terminen el curso. Porque este curso, por favor, no estudien para una nota, estudien para la vida. Estudian para la vida. Nosotros también en la Universidad Teológica del Caribe creemos en la formación holística integral de nuestros estudiantes y eso que usted está viendo es lo que va a ocurrir en nuestro salón, así que les invitamos a comunicarse con nosotros a través de las plataformas digitales, pueden comunicarse en nuestros horarios de servicio, con nuestras oficinas y con nuestra escuela graduada. Queremos ser personas que sanen para sanar a otros, como explicaba el doctor Galarza, este efecto se multiplica. Empieza en el yo, después va a mi círculo más cercano, después va con mis amistades, después va con los familiares lejanos, con los lugares donde me relaciono, sea trabajo, iglesia, y es un efecto que se multiplica. La sanidad que viene y con base bíblica, la sanidad que viene desde nuestro Señor. Creemos en un Dios que nos quiere sanos íntegramente. Así que eso es lo que fomentamos desde las aulas. Nosotros como academia lo que damos son esas herramientas para que, como bien dice el doctor, primero nuestros estudiantes sean impactados y también podamos seguir impactando al mundo. Y doctor, para cerrar, para dejar a la gente con las ganas de matricularse en nuestro curso de consejería en familia, hay una pregunta que a veces es ciertamente controversial, hablando precisamente desde las ópticas de las cuales se ejerce la consejería en familia, y es, ¿cuándo debe ser una intervención pastoral o cuándo debe ser una intervención de profesionales especializados? Con eso vamos a dejar, con esta respuesta vamos a ir ya aterrizando el tema de transmisiones. Una de las cosas que voy a enseñar en el curso de Consejería de Familia en la UTC, que comienza en este término de febrero, es el asunto de que yo te voy a dar herramientas,
te voy a permitir unos inventarios, te voy a permitir desarrollar unas destrezas, unas capacidades y unas habilidades para tú discernir cuándo es espiritual y cuándo no es espiritual. Cuándo hay que referir y cuándo no hay que referir. Y a quién vamos a referir. Porque se espiritualiza mucho en el mundo eclesiástico de hoy, llamándole a las cosas que no son como si fuesen, pero no como realmente el texto escrito nos quiere dirigir. Vemos al diablo donde no está, pero también vemos a Dios donde no está. Y yo le voy a enseñar a los estudiantes cuándo asumir responsabilidad por negligencias e irresponsabilidades, en vez de estar espiritualizando, diciendo que es el diablo y que es Dios. Porque tú los vas a ver bien espirituales. Un ataque del diablo a la familia. Oye, ¿no será que no estás dedicándole el tiempo que te corresponde a tu pareja? ¿No será que no estás atendiendo adecuadamente a tus hijos? No vengas a estar diciendo que eso es el diablo. O, ay, eso es el Señor que está permitiendo todo esto. Mire, tenemos que aprender a asumir responsabilidades. Y algo que yo le voy a enseñar a los estudiantes es cuando tengo un sombrero de pastor y cuando es que me pongo el sombrero de consejero. Cuando me pongo el sombrero de capellán, cuando tengo el sombrero de líder eclesiástico. Y que uno no invalida al otro, y que uno no invalida al otro. Claro que no. Claro que no. Y sobre todo, les voy a enseñar a los estudiantes que nosotros ninguno está aquí para criticar, señalar, juzgar, culpar ni condenar. Les voy a enseñar bien exegéticamente a nivel de la teología pastoral lo que dice Juan 3:17, porque leemos mucho Juan 3:16, pero no Juan 3:17. Y lo voy a dejar ahí para dejar la curiosidad que quien no se lo sabe de memoria, vaya a Juan 3:17 y diga, esto es lo que el doctor Galarza va a hablar en el curso de consejería familiar. Así que usted lo vamos a dejar con dos asignaciones. Número uno, que hoy busque Juan 3:17 y pueda releerlo y repasar ese capítulo hermoso del Evangelio de Juan. Y también darle las gracias al doctor Jaime Galarza por unirse a nuestra plantilla de profesores de la Escuela Graduada, doctora Luz M. Rivera Miranda, y a ustedes que nos han sintonizado. Primeramente, gracias por su sintonía, por su tiempo con nosotros aquí desde el live de la Universidad Teológica del Caribe. Y esperamos conocerles en el campo a través de Zoom, que puedan formar parte de nuestra comunidad universitaria. Les recuerdo el número en horario de servicio, es el 787-761-0640, y fuera de horarios de servicio se pueden comunicar al 787-370-6090 o en nuestra página web www.utcpr.edu. Doctor Galarza, gracias por su tiempo y por formar Directora, parte de yo soy egresado. Yo soy clase 1998. 1998. Usted está viendo un egresado de la UTC que viene a dar por gracia lo que por gracia recibió. Sí. Ahí fue que yo conocí a la doctora Raquel Echevarría, que yo creo que nos graduamos juntos en el mismo año. Después ya siguió a Estados Unidos y también pues porque estaba en ese momento de pastor de la primera iglesia bautista de Guayama y su mamá era pastora de las Asambleas de Dios en Guayama y por eso coincidimos. Así que yo también tengo raíces con la UTC cuando tenían el acuerdo con Church of God Theological Seminary. Y ese acuerdo continúa con el Church of God, así que es verdad, porque somos una universidad fundada por la Iglesia de Dios en Puerto Rico, así que doctor, gracias por regresar a su alma mater, a dar por gracia lo que por gracia recibió, y a ustedes los esperamos en nuestras próximas transmisiones, que nos sigan en las plataformas digitales y que se puedan comunicar con nosotros en nuestra temporada de matrícula. Les recordamos que en Escuela Graduada, los cursos intensivos, el periodo de matrícula culmina el 13 de febrero y el periodo para los cursos regulares que se darán como el del doctor Galarza a partir del 23 de febrero, su matrícula culmina el 20 de febrero. Sin más, mi nombre es la profesora Edna García, oficial de Planificación y Desarrollo. Me despido de esta transmisión. Los dejamos con la bendición del Señor desde donde quiera que nos estén sintonizando y los esperamos. Y recuerden, somos un ser integral
y Cristo vino a salvarnos y a no a condenarnos. Así que nos vemos en la próxima transmisión desde la Universidad Teológica del Caribe.